Desde ovnis captados en cámara hasta ciudades subterráneas, estas son 50 cosas recientemente descubiertas en nuestro misterioso planeta. Avistamiento ovni. A principios de año, los teóricos de la conspiración se llevaron una gran alegría, ya que la US Office publicó un comunicado en el que informaba detalladamente sobre cientos de nuevos avistamientos de ovnis en 2022. Estos avistamientos han generado un gran interés y debate en la comunidad científica y en el público en general. Aunque los expertos pueden explicar aproximadamente la mitad de los supuestos sucesos y avistamientos, la mayoría de ellos siguen siendo un misterio sin resolver, lo que ha aumentado la especulación y el interés en el tema. La posibilidad de vida extraterrestre y la existencia de fenómenos inexplicables sigue siendo un enigma fascinante para la humanidad, y estos nuevos avistamientos solo alimentan esa fascinación y despiertan aún más preguntas sobre nuestro lugar en el universo. Existe la posibilidad de que entre los muchos avistamientos denunciados haya uno auténtico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de nosotros tenemos opiniones encontradas al respecto. Aunque aún no estamos seguros de si estos objetos voladores no identificados están relacionados con extraterrestres o con algo más, es interesante considerar las implicaciones que esto podría tener. Dado que el gobierno ha manifestado su intención de tomar en serio estos avistamientos en el cielo, es posible que pronto obtengamos más información al respecto y se revele la verdad. En este sentido, resulta fascinante escuchar diferentes perspectivas y opiniones al respecto. Por eso, me encantaría conocer su opinión sobre este asunto. ¿Cree usted que los extraterrestres han visitado nuestro planeta en el pasado? Por favor, déjeme saber su punto de vista en los comentarios que se encuentran a continuación. Cámara oculta de la Gran Pirámide. Recientemente se ha producido un asombroso descubrimiento en el interior de las legendarias pirámides egipcias. Imagine una cámara oculta durante 4 milenios y medio, como una cápsula del tiempo a la espera de revelar sus secretos. Este misterioso corredor, de unos impresionantes 9 metros de largo y más de 1,80 m de ancho, fue desenterrado cerca de la entrada principal de una de las famosas pirámides de Giza. Esta revelación salió a la luz gracias al proyecto de exploración de las pirámides, generosamente apoyado por el Ministerio de Antigüedades egipcio. No recurrieron a palas y picos. No, emplearon tecnología punta para descubrir este enigmático espacio escondido en la cara norte de la pirámide de Khufu. A pesar de sus esfuerzos, los arqueólogos siguen rascándose la cabeza sobre la finalidad de esta cámara. Es como un enigma a la espera de ser resuelto, y la respuesta parece encerrada, oculta al acceso exterior. Para descifrar este antiguo enigma, se desató un tesoro de técnicas innovadoras. Las mediciones por ultrasonidos y los radares de penetración en el suelo fueron como varitas mágicas que permitieron a los científicos detectar el corredor. Después desplegaron radiografías avanzadas y un endoscopio. Piense en ello como una diminuta cámara con la misión de captar imágenes del interior del propio corredor. El resultado, una cascada de imágenes que han encendido aún más la curiosidad y la emoción por los misterios que esconden estas imponentes pirámides. Es como si el pasado nos hubiera susurrado un secreto tentador, y nosotros fuéramos todo oídos, ansiosos por desvelar las antiguas maravillas que encierra el corazón de las grandes pirámides de Egipto. La antigua ciudad de Knossos. Se dice que el legendario rey Minos construyó un laberinto bajo la ciudad para albergar al monstruoso Minotauro. En esta antigua civilización, que floreció alrededor del año 2000 a.C., Knossos era un importante centro comercial y de intercambio, y sus habitantes eran conocidos por sus avanzadas habilidades en cerámica, metalurgia y textiles. También había en la ciudad un bullicioso mercado y una compleja red de palacios, templos y otros edificios públicos. A pesar de su importancia histórica, gran parte de lo que se sabe sobre Knossos procede del trabajo de Sir Arthur Evans, un renombrado arqueólogo británico que dirigió excavaciones en el lugar a principios del siglo XX. Durante sus excavaciones, Evans descubrió una variada colección de artefactos y reliquias, como fascinantes frescos, exquisita cerámica y otras obras de arte que proporcionaron valiosa información sobre la vida cotidiana de las personas que habitaron en este antiguo asentamiento. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de información descubierta en Knossos, gracias a las meticulosas investigaciones de Evans, todavía existen numerosos misterios sin resolver que rodean a esta enigmática ciudad antigua.
Estos misterios continúan intrigando a los arqueólogos y a los entusiastas de la historia, quienes esperan ansiosos nuevos descubrimientos que arrojen luz sobre el pasado de Knossos y revelen más detalles fascinantes sobre la civilización que una vez floreció allí. Aún se desconoce cómo los habitantes de Knossos construyeron palacios y edificios tan elaborados sin utilizar herramientas de hierro. Por ello, la verdadera finalidad del laberinto y su papel en la sociedad de la ciudad siguen siendo objeto de debate. Agujeros masivos en las tierras de cultivo de Turquía. Tomémonos un descanso de los descubrimientos arqueológicos, porque aquí tenemos un hallazgo bastante espeluznante en el país: agujeros masivos que se tragan lentamente las tierras de cultivo de Turquía. La provincia de Kanye, conocida como el granero o el silo verde de Turquía, siempre ha sido una potencia agrícola. Sus vastos campos de trigo se extienden hasta donde alcanza la vista, convirtiéndola en un centro vital para la agricultura. Sin embargo, en los últimos años, los agricultores de la zona se han enfrentado a un reto inesperado debido a la persistente sequía, el alarmante aumento de los socavones, y déjeme decirle que es un problema que no deja de empeorar. Verá, a medida que los agricultores dependen cada vez más de las aguas subterráneas para mantener sus cultivos durante la sequía, las cavidades subterráneas antes llenas de agua empiezan a colapsarse bajo el peso del suelo que hay encima. El resultado son enormes sumideros que pueden tener decenas de pies de diámetro y más de 500 pies de profundidad. Es un espectáculo sobrecogedor y un claro indicio de los efectos perjudiciales de la irrigación incontrolada de las aguas subterráneas. Los expertos locales sugieren que los sumideros solo se han convertido en un problema notable en los últimos 10 o 15 años. Pero la causa principal se remonta a la década de 1970. Actualmente, hay unos 660 sumideros documentados en la provincia de Kanye, casi el doble de los contabilizados el año anterior. Aunque estos sumideros no han causado ninguna víctima humana hasta ahora, están invadiendo los asentamientos humanos. Ruinas de Pompeya. Pompeya fue una antigua ciudad romana cerca de Nápoles, Italia, que tuvo un trágico destino. En el año 79 después de Cristo, el monte Vesubio entró en erupción y sepultó la ciudad bajo capas de ceniza. Este catastrófico acontecimiento, aunque devastador, preservó inadvertidamente los restos de la ciudad durante más de 2000 años. Los arqueólogos comenzaron a excavar en el yacimiento en 1748 e hicieron muchos descubrimientos apasionantes. Pompeya estaba dividida en diferentes partes, como barrios, y cada casa tenía un número. Los arqueólogos registraron y estudiaron cuidadosamente todo lo que encontraron. También encontraron restos humanos entre las cenizas. Guiado por la curiosidad, un arqueólogo llamado Giuseppe Fiorelli fue pionero en un método único por el que inyectó yeso en estos restos. Así se crearon figuras realistas que mostraban el aspecto de los habitantes de Pompeya cuando el volcán entró en erupción. Hoy en día, se utiliza un material diferente llamado resina transparente en lugar de yeso para mantener los huesos a salvo. En 1874, Pompeya abrió sus puertas al mundo, transformándose en un museo al aire libre que da vida al pasado antiguo. Los hallazgos arqueológicos expuestos pintan un cuadro vívido de la vida cotidiana en Pompeya, seduciendo a innumerables visitantes que se embarcan en un viaje a través del tiempo. Alrededor de 2,5 millones de personas acuden anualmente a las ruinas de Pompeya, cautivadas por los ecos de una época pasada. Espada cruzada. Parece que los submarinistas siempre tienen un día emocionante. Al fin y al cabo, nunca se sabe lo que se puede descubrir bajo el agua. En 2021, un submarinista que exploraba casualmente frente a la costa de Israel se topó con algo bastante definido. Descubrió nada menos que una espada de caballero de 1 metro de largo, junto con otros tesoros y artefactos, piezas de cerámica, anclas, reliquias, todo ello datado entre los siglos XI y XIII. Esta espada cruzada es un hallazgo increíble, a pesar de haber estado sumergida durante 900 años. Aunque se ve que lleva mucho tiempo bajo el agua, ha estado cubierta por una gruesa capa de conchas y sedimentos. Puede que no parezca gran cosa, pero esa capa se formó lentamente a lo largo de los siglos. La espada en sí medía alrededor de 1 metro de longitud, con una empuñadura de 30 centímetros. Dentro de la capa de sedimentos, la hoja sigue perfectamente conservada. Siempre es estupendo descubrir artefactos subacuáticos, especialmente cosas tan significativas como esta. Hace muchos siglos, esta espada, cubierta de conchas y sedimentos, era una poderosa arma que empuñaba un caballero que intentaba luchar por aquello en lo que creía. Estatua egipcia imposible. Parece que las maravillas de la antigua civilización egipcia aún no han terminado.
Y todavía hay muchos secretos ocultos bajo las arenas de esta región. Recientemente, los arqueólogos anunciaron que podrían haber desvelado por fin el secreto que se esconde tras la estatua egipcia imposible. Esta estatua representa a un hombre arrodillado con la cara dañada. Ahora bien, lo interesante es que sobre su regazo hay un niño pequeño al que sostiene por los brazos. Curiosamente, se trata de un faraón. Ahora, probablemente se esté preguntando qué hay de imposible en esta estatua. Pues verá, llevamos siglos estudiando la antigua civilización egipcia, incluso un milenio entero, y sin embargo nunca hemos visto faraones representados junto a personas que no pertenecieran a la realeza en esculturas tridimensionales. Así que esta curiosa escultura no debería haber existido en primer lugar. Recientemente, los arqueólogos afirmaron que tal vez hubo una única época en el antiguo Egipto en la que los artesanos tuvieron más libertad en sus creaciones. Durante la época de Ramsés II, un culto de adoración a las estatuas les animó a inmortalizar al faraón. Los arqueólogos creen que esta es una de las muchas creaciones de aquella época. Esta posibilidad muestra a Ramsés II, y detrás de él está Ramos, un escriba de alto rango que era un líder de la comunidad de la época. Aunque aún necesitamos más información sobre este descubrimiento para concluir su origen, esta es la explicación más cercana que tenemos a la existencia de esta imposible estatua egipcia. Las catacumbas de Petrovaradin. Las catacumbas de Petrovaradin son una red de túneles y cámaras subterráneas bajo Novi Sad, Serbia. Se cree que las catacumbas se utilizaron como cementerio durante la época romana, pero desde entonces han servido para muchos fines diferentes. Algunos afirman que se utilizaron como escondite durante la invasión otomana, mientras que otros dicen que fueron un lugar de reunión secreto para grupos revolucionarios. A pesar de sus múltiples usos, las catacumbas de Petrovaradin siempre han estado rodeadas de misterio y oscuridad. Los visitantes han informado de ruidos extraños y sensaciones de inquietud mientras exploraban los túneles. Estos relatos han despertado la curiosidad de muchos, llevándolos a especular sobre la posibilidad de que las catacumbas estén encantadas por los fantasmas de aquellos que fueron enterrados o encarcelados allí. Además, se ha creado un aura de misterio en torno a los túneles, ya que algunos creen que contienen valiosos tesoros y artefactos que aún no han sido descubiertos. Por otro lado, también existen teorías que sugieren que los túneles ocultan oscuros secretos del pasado de la ciudad, que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia local. En resumen, las catacumbas de Petrovaradin son un lugar fascinante y enigmático que despierta la imaginación de aquellos que se aventuran a explorar sus túneles. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: cualquiera que sea lo bastante valiente para entrar en estas antiguas catacumbas, se llevará una impresión duradera. Ciudad subterránea. Esta enorme ciudad subterránea es uno de los descubrimientos más asombrosos de Turquía, no solo por su brillantez, sino también porque fue algo que los expertos encontraron por pura suerte en la ciudad de Midyat. Los arqueólogos tropezaron accidentalmente con esta enorme ciudad subterránea mientras exploraban. Esta extraordinaria ciudad subterránea llamada Maishiate fue encontrada realmente por completo accidente, con una compleja red de túneles y unas asombrosas 49 habitaciones descubiertas hasta el momento. Maishiate es una auténtica maravilla. Los expertos han descubierto artefactos al descender al complejo subterráneo y creen que esta ciudad subterránea tiene más de 1900 años de antigüedad, remontándose posiblemente a los siglos II y III después de Cristo. Los historiadores estiman que la zona descubierta hasta ahora es solo una pequeña fracción, alrededor del 3% de toda la ciudad subterránea. Para ponerlo en perspectiva, la propia ciudad de Midyat tiene una rica historia que se remonta a la época del Imperio Asirio, en el 900 a.C. Ha visto el auge y la caída de diversas civilizaciones, desde los arameos y los persas hasta los griegos, los romanos, los bizantinos y los otomanos. Y bajo esta vibrante ciudad se esconde un mundo totalmente distinto, una vasta ciudad subterránea que ha permanecido intacta durante casi 2000 años. Los expertos afirman que esta ciudad subterránea llegó a albergar a más de 70.000 personas. ¿Puede imaginarse cómo era la vida de estas personas? La doncella. En las profundidades de la majestuosa cordillera de los Andes, una extraordinaria maravilla arqueológica arroja luz sobre una época pasada. Conozca a la doncella, una momia que desvela el escalofriante relato de una adolescente que encontró su destino en un sacrificio ritual hace más de 500 años.
El extraordinario descubrimiento de la doncella tuvo lugar en 1999, cuando fue desenterrada de una pequeña cámara subterránea cerca de la cima del volcán Lula Yaco, en Argentina. Asombrosamente bien conservada, estaba sentada con las piernas cruzadas, como congelada en el tiempo. El destino de la doncella estaba entrelazado con las antiguas prácticas del imperio inca, seleccionada como ofrenda a deidades como el dios del sol Inti, el dios del tiempo Ilapa o el dios creador Viracocha. Encarnaba las esperanzas de cosechas abundantes, clima favorable y protección contra las calamidades. Entre las elegidas, la belleza y los dones nobles desempeñaban un papel decisivo. Vestida con una túnica ceremonial y adornada con un tocado, la doncella emprendía su viaje celestial como parte del ritual de sacrificio. Consumió licor de maíz para inducir el sueño. En su boca se encontraron restos de hojas de coca, un remedio para el mal de altura. Hoy, la doncella descansa en las salas del Museo de Arqueología de Alta, Montana, en Salta, Argentina. Se erige como un símbolo conmovedor de la antigua civilización inca y nos invita a reflexionar sobre los sacrificios realizados en pos del favor divino y el vínculo eterno entre la humanidad y las fuerzas de la naturaleza. Jardín del Templo Submarino. Situado en Pemoterín, Bali, este jardín del templo submarino es definitivamente una de las cosas más asombrosas encontradas en el océano. Este templo emergido fue descubierto en 2019 y el mundo entero quedó sorprendido. Al parecer, este increíble templo fue construido hace 5.000 años, pero debido a la erupción de un volcán y a la subida del nivel del agua del mar, la magnífica estructura quedó sumergida, o al menos así es como cuenta la historia popular. Cuando una foto de este templo submarino llegó por primera vez a Internet, mucha gente lo reivindicó con entusiasmo como un templo antiguo. La realidad, sin embargo, es un poco más anticlimática. Este templo submarino se conoce como Tamampura Taman, que significa jardín en indonesio, y Pura, que significa templo en balinés, hindú. Este templo no es una estructura antigua. En su lugar, es la creación de Chris Brown, un australiano que ha estado viviendo en la zona de Pemoterín. Realizó este punto de inmersión junto con Paul Turley. Ambos y los demás colaboradores construyeron este punto de inmersión para promover el buceo en la zona de Pemoterín. El resultado es bastante positivo. Todo el recinto contiene magníficas estatuas, y con el tiempo, se convirtió en un auténtico templo submarino que no solo ayudó a la zona a atraer a más buceadores, sino también a la biodiversidad submarina. Antigua Máscara de Oro China. Recientemente, un grupo de arqueólogos llevó a cabo una emocionante excavación en el yacimiento arqueológico de Zhongxing-Dui, ubicado en la hermosa región suroeste de China. Durante esta fascinante exploración, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso: una increíble máscara de oro que data de hace más de 3.000 años. Esta impresionante máscara de oro, sin duda alguna, es una de las muchas reliquias valiosas que han sido halladas en las misteriosas fosas de sacrificios que se encuentran en este antiguo yacimiento. El descubrimiento de esta máscara de oro no solo es emocionante, sino que también arroja nueva luz sobre la rica historia y cultura de la antigua civilización que habitaba esta región. Es un testimonio increíble del ingenio y la habilidad artística de nuestros antepasados, y nos permite apreciar aún más el legado que han dejado para las generaciones futuras. ¿Y cuál era su finalidad original? Su función era asegurar que los espíritus de los muertos permanecieran en sus cuerpos, lo cual puede resultar algo macabro a primera vista. Estas fascinantes máscaras se utilizaban durante la época final de la dinastía Shang, que llegó a su fin en el año 1046 a.C. Aunque el propósito de estas máscaras puede resultar horripilante de imaginar, su existencia demuestra que la gente de la antigua China era mucho más creativa de lo que la historia inicialmente nos cuenta. La asombrosa variedad de mascotas en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, las mascotas ocupaban un lugar especial en el corazón de la gente. Eran atesorados como preciosos regalos de la divinidad y su bienestar era un compromiso de por vida. Lo verdaderamente fascinante es que cuando estos queridos animales fallecían, se les honraba con una práctica parecida a la momificación humana. La variedad de mascotas en el Antiguo Egipto era asombrosa. La gente compartía sus hogares no solo con perros y gatos, sino también con pájaros babuinos, peces, gacelas, leones, hipopótamos e incluso monos.
Aunque existe cierto debate sobre si estos animales eran considerados dioses en sí mismos, no cabe duda de que eran adorados de forma muy parecida a nuestras mascotas modernas. Los gatos, por ejemplo, ocupaban un lugar especial en los corazones egipcios debido a su estrecha asociación con la diosa Baste, símbolo de la fertilidad del hogar y la domesticidad. Los perros, por su parte, desempeñaban papeles cruciales en la guardia y la caza, lo que los convertía en compañeros muy apreciados. Lo verdaderamente conmovedor es que estas mascotas no eran solo animales, sino que eran apreciadas como verdaderos compañeros de vida. El vínculo entre los humanos y sus mascotas era tan fuerte que se extendía al más allá. Se creía que en el más allá, tanto los humanos como sus amigos peludos o emplumados se reunirían alegremente continuando su compañía por toda la eternidad. Derinkuyu. En 1963, un residente local de Capadocia, Turquía, tropezó accidentalmente con un pasadizo oculto que conducía a un mundo subterráneo secreto. Poco podía imaginar que su descubrimiento desvelaría una de las maravillas arqueológicas más notables conocida como Derinkuyu. Mientras exploraba el misterioso laberinto de cuevas y túneles, se encontró inmerso en una antigua metrópolis que se extendía a la friolera de 85 metros bajo la superficie. Esta ciudad subterránea, minuciosamente tallada a mano, data del siglo VII a.C. Su propósito era proporcionar refugio y protección frente a los peligros de la guerra y la persecución religiosa. Derinkuyu no era una ciudad ordinaria. Albergaba una población de hasta 20.000 personas, cuidadosamente salvaguardadas tras enormes puertas de piedra para rechazar a los invasores. Ingeniosos sistemas de ventilación aseguraban que el aire fresco circulara por todas partes, mientras que un pozo suministraba agua potable limpia para todos. Su vasta red de habitaciones servía como cocinas, dormitorios y almacenes de alimentos. La ciudad contaba incluso con una escuela, una iglesia e instalaciones para la producción de vino y aceite. El ganado deambulaba dentro de sus confines, asegurando la autosuficiencia. Hoy en día, Derinkuyu se erige como una cautivadora atracción turística, atrayendo a visitantes de todo el mundo para maravillarse con sus misterios. Los arqueólogos y eruditos siguen cautivados por su intrincado diseño, tratando de desentrañar sus secretos y obtener una visión más profunda de la antigua civilización que una vez habitó bajo la superficie. Restos del RMS Titanic. También conocido como el barco de los sueños, el RMS Titanic zarpó en su viaje inaugural el 10 de abril de 1912. Entonces se le conocía como el barco más lujoso y se le promocionaba como el grandioso e insumergible Titanic. Por desgracia, el Titanic nunca tuvo la oportunidad de realizar otro viaje. Después del primero, el Titanic se hundió trágicamente. De los 2.240 pasajeros y tripulantes que iban a bordo, 1.500 personas perdieron la vida. Hoy en día, mucha gente sigue reconociendo el nombre Titanic, pero lo único que queda es un trágico naufragio. Todavía se recuperan artefactos y reliquias de los restos del naufragio, y cada uno tiene su propia historia. Las expediciones encontraron un viejo violín entre los restos del Titanic, y es uno de los artefactos con la historia más desgarradora. Mientras el Titanic se hundía lentamente, se decía que los músicos de a bordo no dejaban de tocar una triste sinfonía, como si ya supieran que morirían con el barco. El violín que descubrieron pertenecía al líder de la banda, Wallace Hartley, y aunque el violín ya estaba en mal estado, aún así se vendió por la cifra de $1,7 millones durante una subasta en el Reino Unido en 2013. También encontraron un menú de la última comida del barco, que también se subastó en 2012, y al igual que el viejo violín, se vendió por el elevado precio de $83,000. Si tiene curiosidad por saber qué comieron los pasajeros en su último día en el Titanic, el menú consta de varios platos, incluyendo huevos, pollo argentoy, ala, ostras Maryland, crema de cebada, salmón escalfado con salsa de muselina y pepinos, y mucho más. Ratones con visión infrarroja. Ratones con visión infrarroja suena como algo que vería en un cómic, ¿verdad? Pues ha ocurrido en la vida real. Recientemente, unos científicos experimentaron con ratones y consiguieron crear uno con visión nocturna. Los mamíferos suelen tener una capacidad limitada para percibir una estrecha gama de longitudes de onda dentro del espectro electromagnético. Sin embargo, se ha desarrollado una técnica pionera para ampliar esta gama. Científicos de Estados Unidos y China llevaron a cabo con éxito un experimento en el que se introdujeron nanopartículas en los ojos de ratones.
Estas diminutas partículas fueron diseñadas para captar la luz infrarroja y convertirla en longitudes de onda que los ratones pudieran ver. Para ello, dotaron a los ratones de unas gafas biológicas de visión nocturna. Para confirmar la eficacia de la técnica en los roedores, los científicos realizaron varios experimentos. En una prueba, se dio a los ratones la opción de entrar en una caja completamente oscura o en una iluminada únicamente con luz infrarroja convertida controlada. Los ratones no mostraron ninguna preferencia, ya que ambas cajas les parecían oscuras. En cambio, los ratones que se opusieron al tratamiento se decantaron claramente por la caja oscura, lo que demuestra que su visión se había ampliado más allá del espectro habitual. Así que, en esencia, los científicos modificaron biológicamente a los ratones para convertirlos en superratones. Con los datos obtenidos de este experimento, podría llegar un momento en el futuro en el que los soldados y los rescatadores no necesitaran cámaras o gafas de visión nocturna. O podríamos ayudar potencialmente a las fuerzas del orden creando superperros especializados con visión nocturna mejorada. ¿Y si pudiéramos hacer bioingeniería con todos ellos? Pero por supuesto, este campo aún está lejos de ser refinado. El Ness de Brodgar. El Ness de Brodgar es un antiguo emplazamiento situado en la parte continental de las Orcadas, un grupo de islas frente a la costa de Escocia. Este yacimiento ha sido durante mucho tiempo una fuente de misterio, y los expertos siguen intentando averiguar para qué se utilizaban las estructuras allí encontradas. Uno de los aspectos más desconcertantes del Brodgar de la NASA es una serie de grandes muros de piedra que no parecen servir para nada. Estos muros de hasta 12 pies de altura están hechos de piedras cuidadosamente colocadas y se cree que datan del período neolítico, alrededor del 4000 a.C. Algunos expertos creen que estos muros se construyeron con fines defensivos o como mojones, mientras que otros creen que se construyeron con fines ceremoniales o para delimitar espacios sagrados, y la mayoría cree que no tienen ningún propósito conocido. Otro enigma en el Ness de Brodgar es la presencia de una serie de grandes estructuras circulares sin razón aparente. Se cree que estas estructuras de piedra, conocidas como templos, datan de la misma época que las murallas. Algunos expertos creen que estas estructuras se utilizaban para ceremonias religiosas, mientras que otros opinan que servían de almacén o refugio. A pesar de las numerosas teorías sobre el Ness de Brodgar, el verdadero propósito y significado de este antiguo yacimiento siguen siendo desconocidos. Los arqueólogos e historiadores siguen investigando el yacimiento para comprender mejor a las personas que vivieron allí y el mundo en el que vivieron. Pero gran parte de lo que sabemos sobre el Ness de Brodgar sigue siendo un misterio. Talleres de huesos de la época romana. En 2021, los arqueólogos de Turquía descubrieron un taller utilizado por los artesanos de la región durante la época romana. El descubrimiento se realizó en la antigua ciudad griega de Aysenoi, en el oeste de Turquía. Aysenoi ha sido reconocida desde hace tiempo como un yacimiento de inmensa importancia arqueológica, y las recientes excavaciones no han hecho sino aumentar su reputación. Imagínese el desenterramiento de un taller de huesos y una tienda de lámparas de aceite intacta dentro de la antigua ágora de la ciudad. El taller de huesos reveló una serie de herramientas que nos dan una idea de la artesanía y las técnicas empleadas por los artesanos de Aysenoi. ¿Se imagina la habilidad necesaria para fabricar intrincados objetos a partir de huesos? La excavación también reveló una tienda de lámparas de aceite intacta, completa con lámparas que han resistido la prueba del tiempo. Estas lámparas proporcionan una ventana a la vida cotidiana de la gente de Aysenoi, arrojando luz sobre su uso de la iluminación durante la época romana. Lo verdaderamente significativo de estos hallazgos es que demuestran las actividades de producción local que tenían lugar en Aysenoi durante la época romana. Es una prueba de que esta antigua ciudad no solo era un centro de intercambio y comercio, sino también un núcleo de artesanos cualificados y de fabricación. El monolito misterioso. A finales de 2020, se hizo un curioso descubrimiento en los remotos cañones de Utah. Un reluciente monolito de metal. Nada demasiado sospechoso, salvo por el hecho de que nadie sabía de dónde procedía, ni quién era el responsable de haberlo dejado allí. Medía unos 3 metros de altura, y no había una explicación lógica de por qué alguien decidiría dejar el monolito al azar en una región aislada de Utah. Ahora bien, lo que hizo esto más sospechoso es el hecho de que poco después comenzaron a aparecer estructuras similares en diferentes partes del mundo, desde Rumanía hasta California, e incluso hasta el Reino Unido. Cada monolito compartía un parecido sorprendente con el original. Por supuesto,
La repentina aparición de los monolitos desencadenó una avalancha de preguntas y teorías conspirativas. ¿Eran una forma de arte moderno? ¿Un truco de marketing viral? ¿O quizás algo más de otro mundo? Es Internet. Y por supuesto, muchos aprovecharían una situación extraña para impulsar sus conspiraciones. Mientras que algunas eran creíbles, otras parecían estar estirando la verdad. Hasta ahora, hay un consenso general en que los monolitos de metal son en realidad obras de arte creadas por artistas anónimos. Pero, oye, se podría argumentar que solo se trata de una treta destinada a distraer al público, ¿no? Bueno, dejaré que sean ustedes quienes juzguen. Las crónicas del cocodrilo del Congo. El cocodrilo del Congo, que se encuentra en África Central y Occidental cerca del agua, es una criatura fascinante. Estos enormes reptiles pueden alcanzar la friolera de 4 metros de longitud y pesar más de 1.100 kilos. Tienen hocicos anchos y dientes afilados que son como las herramientas perfectas de la naturaleza para capturar peces, aves y otros animales. Pero lo que los distingue son las placas óseas de su espalda, que contribuyen a su distintivo aspecto. Estos cocodrilos tienen su hogar en ríos de agua dulce, lagos y pantanos. Son inteligentes en cuanto a sus actividades. La mayoría de las veces eligen salir de noche para evitar el abrasador calor diurno. Sus nados nocturnos son algo digno de contemplar, ya que son hábiles nadadores y pueden permanecer bajo el agua durante tramos sorprendentemente largos. Tienen los ojos, los orificios nasales y las orejas hábilmente situados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite permanecer ocultos sin dejar de respirar y vigilar de cerca su entorno. Los cocodrilos del Congo tienen un modo sigiloso natural y las hembras actúan como constructoras de la naturaleza, construyendo nidos cerca del agua para poner de 20 a 50 huevos. El sexo de la cría depende de la temperatura de incubación, lo que añade intriga a la naturaleza. Pero hay un problema: la pérdida de hábitat, la caza y los enredos accidentales en artes de pesca amenazan a estos cocodrilos. La conservación es vital para protegerlos a ellos y a sus hogares. No podemos permitirnos perder estas increíbles criaturas ni los ecosistemas de los que dependen. El bosque más encantado del mundo. Bienvenido al misterioso mundo de Hoia Baciu, un bosque rumano conocido por su oscura y siniestra reputación. Se dice que este bosque, apodado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, es escenario de extraños sucesos, apariciones fantasmales y suicidios inexplicables. Al entrar en el bosque, es posible que le invada una sensación de inquietud. Es como si los árboles vigilaran todos sus movimientos, esperando a que se convierta en víctima de la actividad paranormal que acecha en su interior. Según algunos, Hoia Baciu es un portal a otra dimensión donde el tiempo y el espacio están distorsionados y extrañas criaturas vagan libres. Sin embargo, el verdadero terror de Hoia Baciu es su historial de suicidios. Muchas personas que se aventuran en el bosque nunca regresan y sus cuerpos nunca son descubiertos. Algunos creen que los espíritus del bosque atraen a la gente a la muerte prometiéndoles maravillas de otro mundo. Otros creen que el bosque está maldito, lo que provoca que los que entran se vuelvan locos y se suiciden. Nadie sabe qué causa los extraños sucesos y tragedias de Hoia Baciu, pero una cosa es segura: se trata de un lugar que hay que evitar a toda costa. Si se atreve a entrar, prepárese para enfrentarse a lo desconocido y a los fantasmas y secretos que acechan en su interior. El ejército de terracota. En las áridas tierras de la provincia china de Shanxi, en marzo de 1974, comenzó a desarrollarse una extraordinaria historia de antiguos guardianes. Todo empezó con un grupo de campesinos que buscaban agua en medio de una despiadada sequía. Mientras cavaban, encontraron trozos de una figura de arcilla que resultó ser parte de algo asombroso: el ejército de terracota. El ejército de terracota se hizo para custodiar la tumba de Qin Shi Huangdi, que se había autoproclamado primer emperador de China en el año 221 a.C. Creían que los necesitaría en la otra vida. Este ejército contaba con soldados y caballos de arcilla de tamaño natural que llevaban enterrados más de 2000 años. Cada soldado tenía una cara diferente y estaba colocado según su rango. Aunque ahora son en su mayoría grises, aún se pueden ver restos de pintura en sus ropas. A medida que los arqueólogos siguieron excavando el yacimiento, encontraron cosas más emocionantes. Descubrieron armas como espadas y flechas en muy buen estado. También encontraron una fosa llena de armaduras de piedra y otras fosas con esqueletos de caballos. Pero quizá el descubrimiento más encantador estaba aún por llegar. También encontraron terracotas, acróbatas y forzudos congelados en sus poses. Y en una cámara secreta había músicos de terracota,
y aves acuáticas de bronce. Estaban destinados a entretener al emperador en la otra vida. El ejército de terracota es un hallazgo increíble que nos muestra el mundo antiguo de China y la grandeza de su emperador. Monumento de Yonaguni. Desde su descubrimiento a mediados de la década de 1980, esta estructura rocosa submarina cerca de la isla de Yonaguni, en Japón, dejó perplejos a muchos estudiosos e investigadores sobre su historia y origen. Un submarinista descubrió por primera vez el monumento rectangular de más de 165 pies de largo y unos 65 pies de ancho. No se parecía a ninguna otra formación rocosa de la zona. Parecía mucho más precisa, tenía líneas rectas y ángulos, y supuestamente también tenía grabados. Muchos creían que la misteriosa formación de piedra era una pirámide escalonada hecha por el hombre, pero muchos eruditos también tenían teorías diferentes. Algunos dicen que el monumento de Yonaguni es una antigua ciudad sumergida que posiblemente fue el hogar de una civilización perdida que desapareció hace al menos 5000 años. Hay muchas estructuras antiguas encontradas bajo el agua, incluyendo Bea y Roma, por lo que esta teoría no es realmente imposible. Sin embargo, no hay pruebas suficientes que demuestren que el monumento a Yonaguni realmente formó parte de una antigua ciudad en lugar de una antigua civilización. El monumento a Yonaguni puede haberse formado simplemente por la actividad tectónica de nuestro planeta. Mientras tanto, los agujeros y los arañazos pueden haberse formado por remolinos submarinos, que son básicamente agua que se mueve siguiendo un patrón circular. Independientemente de cómo surgió esta formación, sigue siendo bastante asombrosa a la vista. Los británicos Pompeya. Es un yacimiento extraordinario que arroja nueva luz sobre el pasado antiguo de Gran Bretaña. Este poblado de la Edad de Bronce, conocido como la Pompeya Británica, fue descubierto en medio de un humedal pantanoso y se ha conservado perfectamente durante más de 3000 años. Las casas del poblado, las herramientas, las joyas e incluso las comidas no consumidas han sobrevivido a las condiciones de anegamiento. El nivel de conservación es tan alto que ofrece una oportunidad única en la vida de visitar los hogares de nuestros antepasados de la Edad de Bronce y conocer su vida cotidiana. La excavación ha planteado muchas preguntas intrigantes, entre ellas cómo se construyeron las casas, cómo sobrevivieron los aldeanos en este remoto lugar y si su mundo era pacífico o violento. Las respuestas podrían ayudar a resolver el misterio de cómo vivían nuestros antepasados en este paisaje y revelar los orígenes de nuestro mundo moderno. La excavación también reveló que el poblado fue destruido por un acontecimiento catastrófico repentino, posiblemente un incendio, dejando muchos misterios sin respuesta. Los arqueólogos están buscando más pruebas que ayuden a resolver este misterio y arrojen luz sobre la antigua vida de los aldeanos de la granja Must. Se trata de un hallazgo único en la vida, que proporciona una visión sin parangón del pasado. Tumba en medio de la calle. Las tumbas suelen considerarse lugares importantes y sagrados para los muertos, ya que representan el lugar donde descansan sus cuerpos terrenales y se descomponen lentamente a lo largo del tiempo. Es por eso que resulta sumamente inusual y sorprendente encontrarse con una tumba en medio de la calle. Me parece fascinante tener la oportunidad de explicar la razón detrás de este fenómeno. Estoy seguro de que cualquier persona que se encuentre con esta tumba en Turquía se quedará perpleja y se preguntará cómo es posible que haya una tumba, incluso en mal estado, en medio de una acera. Sin duda, es algo que atrae la atención y genera curiosidad en aquellos que lo presencian. Pero eso es precisamente lo que verás si conduce por la ciudad de Sivas en Turquía, en particular por el nuevo distrito de Sarkisla. Cuando se construyó el distrito de Sarkisla, los residentes se aseguraron de construir alrededor de la lápida, y aunque no tienen la menor idea de quién fue enterrado en ella, los habitantes de la zona la respetan. La lápida tiene la inscripción Garaban Marcheri Baba, pero los lugareños no tienen ni idea de quién se trata en realidad. Algunos creen que la zona alrededor de la tumba fue una vez el patio de alguien. Y durante las renovaciones, los trabajadores consideraron oportuno dejar la tumba en lugar de demolerla, y así esta tumba permanece en medio de la carretera. El sistema de acueductos de Nazca. El desierto de Nazca, en el sur de Perú, es famoso por sus enormes geoglifos conocidos como las líneas de Nazca, que representan diversos animales, formas y patrones. Pero bajo la superficie hay otra maravilla de la ingeniería antigua: los acueductos en espiral, también conocidos como puquios. Estos puquios son una serie de canales subterráneos diseñados para llevar agua dulce de fuentes subterráneas a la superficie. Lo que los hace únicos es su forma en espiral.
A intervalos regulares a lo largo de estos canales, se construyeron puntos de acceso en espiral. Descendiendo hacia el interior del suelo, estas espirales sirven tanto de puntos de acceso para el mantenimiento como de vía de entrada de aire en el sistema, que ayuda a impulsar el agua a través de los canales. Pero, ¿por qué espirales? ¿Y por qué llegar tan lejos para construir estos canales subterráneos? Ahí es donde reside el misterio. Algunos investigadores creen que se eligió el diseño en espiral porque es más resistente a los terremotos, algo habitual en la región. Otros piensan que las espirales podrían tener un significado ceremonial o religioso. Dada la importancia del agua en el árido entorno del desierto, el verdadero propósito y significado de los puquios sigue siendo objeto de debate entre historiadores y arqueólogos. Aunque la función principal era sin duda proporcionar agua, todavía estamos intentando desentrañar las razones exactas de su intrincado diseño. Tablillas de piedra nubias. En el corazón de un vasto cementerio africano que remonta su historia a la asombrosa cifra de 2700 años, los arqueólogos han desenterrado un tesoro de enigmáticas tablillas de piedra de la antigua Nubia. Estas tablillas llevan inscripciones en la lengua de los cushitas, arrojando luz sobre un misterioso reino que prosperó antaño en el yacimiento sudanés de Sadinga, donde se dedicó un gran templo a la reina Tai de Egipto. Durante un periodo que abarca desde el siglo VII a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, Sadinga evolucionó hasta convertirse en una majestuosa acrópolis que sirvió de centro neurálgico a los reinos Napata y Meruí. Estas culturas, profundamente influidas por las tradiciones egipcias, mezclaron sus costumbres para crear el formidable reino de Kush. Los artefactos descubiertos aquí, que incluyen dinteles y acericos, constituyen la colección más extensa de textos marowíticos jamás encontrada. El marowítico, una antigua escritura adaptada de los caracteres egipcios, sigue siendo en gran medida un enigma para los eruditos modernos, a la espera de ser descifrado como un secreto tentador. Entre estos notables hallazgos, se encuentra el dintel de una capilla que data del siglo II a.C. Está adornado con una representación de Maat, la diosa egipcia que simboliza el equilibrio y la justicia. Cabe destacar que Maat está representada con rasgos claramente africanos, lo que subraya la rica interacción cultural de este antiguo reino. Estos textos ponen de relieve el papel fundamental que desempeñaron las mujeres en la conformación y orientación de la sociedad de su época, añadiendo otra capa de intriga a esta maravilla arqueológica. Las catacumbas de París. Bajo las encantadoras calles de París yace un mundo oculto, muy alejado de la imagen romántica y cultural por la que se conoce a la ciudad. Adentrándose 65 pies bajo tierra, descubrirá una de las atracciones menos convencionales y más intrigantes de París, las catacumbas de París. Aquí, en las profundidades, yace el lugar de descanso final de la asombrosa cifra de 6 millones de almas, cuyos huesos forman gruesas paredes que se extienden hasta el techo. Filas e hileras de cráneos se asoman abriéndose paso entre las capas de huesos largos, con algunas disposiciones que muestran incluso un toque artístico. Los orígenes de estos estrechos pasadizos subterráneos se remontan al siglo XIII, cuando servían como canteras de piedra caliza, proporcionando los bloques de construcción que dieron forma a la ciudad de arriba. Sin embargo, al llegar el siglo XVIII, París se encontró lidiando con el doble reto del hundimiento de las canteras y el hacinamiento de los cementerios. Al trasladar los restos antiguos bajo tierra, se reforzaron las minas, evitando posibles derrumbes, al tiempo que se aliviaba la presión sobre los cementerios de la ciudad. Era una tarea macabra que requería el máximo respeto por los difuntos. Acompañados por sacerdotes y envueltos en la oscuridad, los huesos de 6 millones de parisinos fueron transportados cuidadosamente durante la noche, asegurando una interrupción mínima de la vida de los residentes. Desde que abrieron sus puertas al público a principios del siglo XIX, las catacumbas siguen siendo objeto de fascinación para quienes se atreven a aventurarse en sus inquietantes profundidades. El disco del cielo de Nebra. Cuando pensamos en las civilizaciones antiguas, a menudo nos las imaginamos mirando a las estrellas, intentando descifrar el misterio del cosmos. Basta pensar en los aztecas, los egipcios y los romanos, por nombrar algunos. A lo largo de la historia de la humanidad, parece que las primeras civilizaciones compartían una fascinación común por las estrellas y el universo, y por ello no es sorprendente que muchos de ellos dejaran tras de sí intrigantes artefactos fabricados para estudiar las estrellas.
Pero quizá el disco celeste de Nebra sea uno de los más confusos. Descubierto cerca de la ciudad de Nebra, en Alemania, este disco de bronce, adornado con símbolos dorados, muestra la creatividad de nuestros antepasados. De unos 30 centímetros de diámetro, se cree que este mapa celeste tiene unos 3.600 años de antigüedad. Las incrustaciones de oro del disco representan una luna creciente, el Sol y un cúmulo de estrellas. Entre estas estrellas, los investigadores creen haber identificado la constelación de las Pléyades, un grupo de estrellas visibles desde la Tierra durante ciertas épocas del año. La disposición de estos símbolos sugiere que el disco podría haber sido utilizado como una especie de reloj astronómico, ayudando a sus usuarios a seguir los ciclos lunares y solares. A pesar de la creencia general de que el disco de Nebraska es realmente un antiguo mapa estelar, varias personas opinan lo contrario. Algunos creen que el Skydisk no es auténtico y que no es realmente de la Edad de Bronce. Después de todo, muchos consideran que el disco es el mapa estelar más antiguo jamás recuperado. Pero si este artefacto es falso, quizá no merezca su título. A día de hoy, los debates persisten. Bóvedas subterráneas de Edimburgo. Edimburgo es una ciudad cargada de historia y secretos. Ocultas bajo sus vibrantes calles, se encuentran las antiguas bóvedas subterráneas, guardianas de más de 2 siglos de historias y leyendas. Estas cámaras subterráneas ocupan un lugar importante en el corazón de Edimburgo y de Escocia, llevando consigo un rico tapiz de simbolismo, cultura y significado histórico. Si echamos un vistazo al pasado de la ciudad, descubriremos que Edimburgo se enfrentaba a un acuciante problema de superpoblación. La solución innovadora fue construir estas bóvedas, ampliando los límites de la ciudad hacia el norte y el sur, creando espacio y oportunidades adicionales. Lo que comenzó como un empeño práctico, pronto se transformó en un bullicioso submundo, con múltiples niveles que se extendían a varios pisos de profundidad. Inicialmente pensadas como una resolución práctica, las bóvedas evolucionaron para servir a una miríada de propósitos. Desde almacenes hasta animadas tabernas y bulliciosos pubs, estos espacios subterráneos bullían de vida. Sin embargo, su historia va más allá de lo mundano, ya que ostentan la reputación de ser el lugar más embrujado de Gran Bretaña, título que les otorgó la renombrada BBC. Al descender a la inquietante oscuridad de las bóvedas, resulta fácil imaginar seres espectrales merodeando entre las sombras. Tanto los lugareños como los visitantes curiosos se sienten atraídos por las bóvedas subterráneas de Edimburgo, deseosos de desentrañar el enigmático pasado de esta cautivadora ciudad. Círculos de las cosechas bajo el agua. Probablemente ya habrá oído hablar de los círculos de las cosechas. Se trata de extrañas formas y patrones que aparecen de la nada en medio de los campos. Inicialmente, se ha pensado que eran patrones creados por extraterrestres. Sin embargo, se ha demostrado que no es así. Algunos agroglifos no han sido creados por criaturas extraterrestres, sino por artistas humanos de gran talento. Pero, ¿qué ocurre con los agroglifos submarinos? Estos patrones pueden encontrarse a menudo bajo el agua. Los primeros fueron avistados en 1995 frente a las costas del sur de Japón, y estos extraños patrones causaron inmediatamente sensación entre el público. Muchos se quedaron perplejos sobre qué eran exactamente. Después de todo, no se encontraron en un único lugar. No pasó mucho tiempo hasta que otros buceadores de distintos países afirmaron haber visto estos misteriosos círculos. El misterio persistió durante más de una década, hasta 2011, cuando por fin se atrapó al culpable. No, los círculos misteriosos no fueron hechos por un grupo de buceadores que intentaban engañar al mundo, sino por un pez globo macho. Sé que es bastante sorprendente, pero estas criaturas que apenas miden 15 centímetros crean estos elaborados diseños para cortejar a una hembra de pez globo. Lo sé. Qué trabajo tan duro, ¿verdad? Los peces globo machos suelen pasar de 7 a 9 días construyendo círculos nadando repetidamente dentro y fuera del anillo. Una vez que están satisfechos con la formación de arena, suelen decorar los picos con fragmentos de concha y coral. El centro de este círculo elaborado servirá como nido de la hembra de pez globo que atraiga. El dios araña que empuña un cuchillo. Situado en el yacimiento arqueológico de Huaca Gerrigue, en Lima, este mural data de hace unos 3.200 años. Eso lo convierte en uno de los murales más antiguos hallados en la región. Sin embargo, es lo que representa el mural lo que resulta más fascinante, aunque también un poco espeluznante. El dios araña, pintado de blanco y decorado con tonos grises, ocres y amarillos, aparece sosteniendo un cuchillo en cada mano.
lo que sugiere que podría haber estado asociado a rituales o ceremonias, posiblemente incluso a sacrificios. En muchas culturas antiguas, las arañas se consideraban símbolos de poder, fertilidad y tejido del destino. El descubrimiento del mural arroja luz sobre las prácticas y creencias religiosas de los primeros habitantes de la región. Lo más interesante es que la pared donde se representó el mural da a un río, lo que insinúa que este dios araña que blandía un cuchillo tenía una conexión con el agua. Quizá formaba parte de rituales y ceremonias que se llevaban a cabo durante la estación de lluvias, la época en la que el río estaba más crecido. Hasta ahora, eso es lo único que sabemos de esta temible deidad. ¿En qué mundo tan extraño vivimos? ¿Quién sabe qué otras cosas descubriremos en un futuro próximo? Cueva de la Garganta del Diablo. La Cueva de la Garganta del Diablo es una cueva misteriosa ubicada en lo más profundo de las majestuosas montañas Rhodop de Bulgaria, famosa tanto por sus leyendas como por su belleza natural. Según cuenta la leyenda transmitida de generación en generación por los aldeanos de la zona, esta cueva esconde secretos oscuros y peligrosos, ya que se dice que es habitada no solo por los aldeanos valientes que se aventuraron a explorarla, sino también por el mismísimo diablo en persona. Los aldeanos, llenos de curiosidad y valentía, decidieron adentrarse en la cueva en busca de emociones y descubrimientos, sin sospechar lo que les esperaba en su interior. Mientras exploraban la cueva, los aldeanos se encontraron con una enorme cámara llena de llamas, una visión tan impresionante como escalofriante. El resplandor de las llamas iluminaba la inmensidad de la sala, creando una atmósfera mágica y surrealista. Sin embargo, su asombro se vio rápidamente eclipsado por el terror cuando se toparon cara a cara con el diablo en persona. El diablo, una figura temible con cuernos imponentes y una larga cola espinosa, les bloqueó el camino de salida. A pesar de su nombre aterrador, la Garganta del Diablo es mucho más que una mera morada del mal. Con más de 3.000 metros de galerías y túneles, es uno de los sistemas de cuevas más grandes e impresionantes de Bulgaria. Los visitantes se sienten atraídos por la cueva no solo por su belleza natural, sino también por la inquietante atmósfera que la rodea. Muchas personas han relatado experiencias extrañas y de otro mundo en la Garganta del Diablo, como apariciones fantasmales y ruidos extraños. Un crucifijo de mármol de 11 pies. Este inquietante pero asombroso crucifijo de mármol de 11 pies y 1.800 libras causó sensación por primera vez en Internet en 2019, y puede que muchos de ustedes no se crean dónde se encuentra. Esta asombrosa escultura está sumergida bajo unos 20 pies de agua y hielo, a unos 800 pies de la orilla, en la bahía de Little Traverse, frente a Petoskey. Cualquiera con equipo de buceo puede ver fácilmente esta estatua de tamaño natural de un crucificado Jesucristo. Su inquietante imagen es bastante apropiada para su historia de fondo. El crucifijo fue creado en Italia en 1956 por una familia que lloraba la pérdida de su hijo de 15 años en un trágico accidente con una pistola. Sin embargo, cuando la estatua fue transportada a la iglesia, era bastante evidente que no había sobrevivido al largo viaje. Tenía daños antiestéticos, incluido un brazo roto, así que la familia decidió que no era digna de honrar a su hijo muerto. Y así, en lugar de dejar que el crucifijo se desperdiciara, lo vendieron a un buzo local del Club de Buceadores de la Marina Superior en 1962. La estatua se sumergió entonces en 65 pies de agua. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo, para honrar a un submarinista que se ahogó trágicamente en el lago Torch. Con el paso del tiempo, el crucifijo se volvió a dedicar posteriormente a todos los que habían perdido la vida bajo el agua. Más de 20 años después, fue trasladado tierra adentro, donde se encuentra hasta hoy. Las ruinas de Bokoni. Las ruinas de Bokoni, escondidas en la pintoresca provincia de Mpumalanga, en Sudáfrica, son nada menos que una cautivadora maravilla arqueológica. Estas antiguas estructuras de piedra, meticulosamente elaboradas por el pueblo Bokoni, son como entrar en una máquina del tiempo que nos transporta a las raíces de la actual comunidad Bokoni. Abarcando una vasta extensión, las ruinas de Bokoni muestran una impresionante variedad de construcciones de piedra. Hay grandes muros de piedra que parecen ascender en gráciles escalones, enigmáticas disposiciones circulares de piedras que insinúan rituales ocultos y otras formaciones hipnotizantes que desafían la explicación convencional. Arqueólogos e investigadores se encuentran en una apasionante búsqueda para desentrañar los secretos de estas ruinas. Es como armar un intrincado rompecabezas en el que cada piedra cuenta una historia.
Algunas de estas estructuras sirvieron como prácticos refugios contra los duros elementos de la naturaleza, asemejándose a la curva protectora de la uña de un gato. Algunas formaciones llevan marcas de antiguas ceremonias, insinuando los ricos rituales que una vez se celebraron aquí. Estos diseños también sugieren una defensa estratégica, como planos para la supervivencia grabados en piedra. Aunque su edad exacta sigue siendo un misterio, los expertos estiman su antiguo origen. Estas ruinas, como ecos del pasado, ofrecen una visión profunda de la vida, las interacciones y las adaptaciones del pueblo Bokoni. Son puertas a la comprensión de esta civilización perdida. Antigua tumba del oráculo del pájaro. Una antigua tumba fue descubierta en la antigua ciudad de Pérgamo, Turquía, y es uno de los hallazgos arqueológicos más extraños, la tumba de una figura conocida como Marcos, el sacerdote del oráculo del pájaro. Investigaciones recientes han revelado que Marcos utilizaba el comportamiento de las aves, como sus patrones de vuelo y sus cantos, como medio de adivinación, ofreciendo vislumbres del futuro. Esta práctica de los oráculos de aves era bastante común en la época helenística de Pérgamo. Resulta intrigante pensar en el papel de los oráculos de aves en el mundo antiguo y en cómo buscaban orientación y previsión a través de los comportamientos naturales de estas criaturas aviares. La propia Pérgamo es un lugar rebosante de historia. En el libro del Apocalipsis, Pérgamo aparece como una de las ubicaciones de las 7 iglesias del Apocalipsis, también conocidas como las 7 iglesias de Asia. Se hace referencia a la ciudad como la ubicación de la sede de Satanás. En uno de los pasajes, se descubrió la tumba de Marcos dentro del templo de curación de Asclepión en Pérgamo. Este templo estaba dedicado a Asclepio, semidios e hijo de Apolo, considerado el primer médico de la mitología griega. Los investigadores que exploraban la necrópolis como lugar de enterramiento hicieron un intrigante descubrimiento, un bloque de andesita con una inscripción que revelaba que la tumba pertenecía a Marcos, hijo de Trofimos. Aunque la tumba proporcionó información sobre Marcos, los saqueadores y saqueadores de tumbas ya habían superado a los arqueólogos para llegar primero a la tumba. No hay duda de que en esta tumba se robaron muchos artefactos, muchos de los cuales podrían haber revelado mucho sobre esta religión de aves. El hombre de Talland. Allá por 1950, mientras excavaban en busca de combustible en una turbera del pueblo de Talland, una familia tropezó con un escalofriante descubrimiento. Mientras cavaban en la tierra, descubrieron los restos de un hombre antiguo, perfectamente conservados por el entorno de poco oxígeno del bog. Su cuerpo estaba tan bien conservado que la familia lo confundió con una víctima de asesinato reciente y llamó rápidamente a las autoridades. Sin embargo, pronto quedó claro que no se trataba de la escena de un crimen moderno. El hombre que desenterraron, conocido como el hombre de Toland, vivió hace más de 2 milenios. Estudios detallados revelaron que encontró su destino entre el 405 a.C. y el 380 a.C., durante los inicios de la Edad de Hierro en Dinamarca. Se calcula que tenía entre 30 y 40 años cuando murió, posiblemente como parte de un sacrificio ritual humano. El cuerpo del hombre de Talland presentaba marcas de ahorcamiento y fue colocado en una apacible posición para dormir dentro de la fosa de turba, un tratamiento extraordinario teniendo en cuenta las prácticas habituales de cremación y enterramiento de aquella época. Hoy en día, el hombre de Talland es un lugar sobrecogedor en el Museo de Silkeborg, donde se erige como uno de los cuerpos de turba más extraordinariamente conservados del mundo. Agujero Amberjack. El agujero Amberjack es un misterioso agujero azul situado a 30 millas de la costa de Sarasota, Florida. Su borde está aproximadamente a 112 pies por debajo de la superficie del agua y se extiende hasta 236 pies. Se considera una inmersión avanzada por su profundidad y su distancia de la orilla. Si ya teme al océano, lo que voy a decirle probablemente le pondrá más nervioso. Pero el océano se abre a veces y consume zonas del fondo marino. Es bastante similar a los sumideros en tierra, parecidos a los que a veces consumen casas en Florida. A diferencia de los sumideros, estas aberturas en el océano se denominan agujeros azules, y a día de hoy no sabemos mucho sobre ellos. Los agujeros azules suelen estar llenos de una gran diversidad de plantas y animales submarinos, pero aparte de esto, no sabemos qué más hay en su interior, cuántos hay ni dónde aparecerán. A día de hoy, todavía quedan muchas cosas por descubrir sobre estos agujeros azules, pero, ¿quién sabe? Quizá pronto descubramos más cosas sobre ellos. Piedra celeste azul. En el vasto lapso de la existencia de la Tierra, esta ha tenido algunos visitantes cósmicos extraordinarios en forma de meteoritos rocas del espacio exterior que surcan el universo y a veces encuentran su camino hasta nuestro planeta.
Entre estos viajeros celestes se encuentra la piedra celeste, una roca de un azul cautivador que se cree que es un fragmento de un meteorito. Mientras que algunas personas la contemplan con asombro místico, otras se acercan a ella con vivo interés científico. La historia de la piedra celeste comienza con su supuesto descubrimiento en 1990 por Angelo Patone, arqueólogo y geólogo en Sierra Leona, África Occidental. Sin embargo, incluso antes de su desenterramiento, las leyendas locales hablaban de estas piedras como si una vez hubieran sido habitantes del cielo. Según estas leyendas, fuerzas divinas las arrojaron a la tierra, aprisionando a seres de otro mundo dentro de las piedras como castigo por sus transgresiones. Angelo Patone se tomó en serio las leyendas, investigando exhaustivamente la piedra celeste en los laboratorios. Los hallazgos fueron sorprendentes. Era principalmente oxígeno, con trazas de carbono, cal, silicio y más. Esta composición única insinuaba un origen de otro mundo. A diferencia de cualquier roca terrestre, la datación por carbono la situaba entre 2,5 millones a 17.000 años. Con el tiempo, los coleccionistas atesoraron fragmentos de piedra celeste como reliquias raras. En 2013, el artista Jared Collins encontró una pieza sin identificar en Hong Kong. Las pruebas no pudieron clasificarla, lo que aumentó su misterio. Arena de gladiadores romana de 1800 años. Hace miles de años, la gente se reunía en la antigua ciudad de Mestora, situada en el oeste de Turquía, para ver a varios hombres luchar a muerte. No se imaginaría que en esta región hubiera un enorme anfiteatro, pero los científicos acaban de descubrir el lugar donde lucharon los gladiadores en Turquía hace mucho tiempo. Este magnífico anfiteatro se cree que data de alrededor del año 200 después de Cristo, durante el reinado de la dinastía de los Severinos. Puede albergar a más de 20.000 entusiastas espectadores. ¿Se imagina el rugido de la multitud? Era una época en la que esta región florecía y se regodeaba en su creciente riqueza, y los expertos en estatus creen que esta misma arena fue una vez el escenario de brutales combates de gladiadores, en los que hombres intrépidos se enfrentaban a animales salvajes en batallas a muerte. Este anfiteatro permaneció oculto y escondido durante siglos, cubierto por la vegetación y los árboles crecidos. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Pero gracias a los registros de hace 200 años de la región, esta arena parecida a un coliseo volvió a salir a la luz. Hace más de 1800 años, la gente de las ciudades vecinas acudía en masa a la ciudad de Mastura para presenciar los acontecimientos épicos que se desarrollaban entre estos mismos muros, pero ahora está reducida a escombros, siendo reclamada lentamente por la propia naturaleza. Las monedas de oro. Imagine la emoción de dar un paseo y tropezar con un tesoro escondido. Eso es exactamente lo que le ocurrió a una pareja del norte de California en 2013. Mientras paseaban a su perro por su propiedad. Desenterraron una bonanza moderna valorada en $10 millones. Todo comenzó cuando sus curiosos ojos divisaron una lata de metal oxidado que sobresalía del suelo bajo un viejo árbol. Intrigados, decidieron investigar más a fondo y quedaron asombrados al descubrir en su interior raras monedas de oro en perfecto estado. Pero las sorpresas no acabaron ahí. Al continuar su búsqueda, desenterraron no solo una, sino 7 latas más, cada una rebosante de más de estas preciosas monedas. En total, encontraron una notable colección de 1.427 monedas que abarcaban desde 1847 hasta 1894 y casi todas estaban en perfectas condiciones. Aunque el valor nominal de estos tesoros de oro ascendía a unos modestos $27.000, su verdadero valor es mucho mayor. De hecho, los expertos creen que algunas de estas monedas son tan increíblemente raras que podrían alcanzar la asombrosa cifra de $1 millón cada una. Como es comprensible, la pareja prefirió permanecer en el anonimato, recelosos de que posibles cazadores de tesoros se abalanzaran sobre su propiedad. Aunque sus identidades permanecen ocultas, sí sabemos que se trata de un matrimonio de mediana edad que ha llamado a este refugio rural su hogar durante varios años. Refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que envolvió a más de 50 naciones y marcó el destino de la humanidad. Desde los campos de batalla hasta los mares y los cielos, el alcance de la guerra no conoció límites, dejando una huella indeleble en casi todos los rincones del planeta. Avanzamos rápidamente hasta 2016 y un hombre corriente llamado Simon Marks se encuentra en una situación extraordinaria. Bajo la modesta superficie de su camino de entrada yacía una reliquia oculta de la historia, un refugio antiaéreo completo de la Segunda Guerra Mundial.
Todo empezó cuando el vehículo de Simon se encontró con un obstáculo inesperado, aparentemente un parterre de flores. Perplejo, se aventuró a investigar y se quedó atónito al descubrir que una parte de su camino de entrada se había hundido. Armado de curiosidad, Simon exploró el agujero utilizando una cámara sujeta a un palo selfie para explorar sus profundidades. Para su asombro, descubrió un refugio de 2 habitaciones. Cuando el padre de Simon lo vio más tarde, le dijo al instante que se trataba de un refugio antiaéreo. Aunque enterrado bajo capas de barro, los secretos del refugio aún se aferraban a sus cámaras. Botellas de cristal y periódicos viejos permitían vislumbrar el pasado donde los ansiosos residentes buscaban refugio de los horrores de la guerra. Las especulaciones de Simon sugieren que el refugio pudo construirse como respuesta a una bomba alemana que una vez descendió peligrosamente cerca de su casa. La costa de los fantasmas. Un par de misteriosas islas llenas de oscuridad y leyenda se encuentran en las aguas cristalinas de la costa de Croacia. Las islas Daksha y Lokrum encierran un oscuro misterio lleno de historias de fantasmas, maldiciones y sucesos extraños. La isla de Daksha es un pequeño afloramiento rocoso frente a la costa de Dubrovnik, que en su día albergó un monasterio benedictino. Sin embargo, quizás sea más recordada por los trágicos sucesos que ocurrieron allí en la década de 1940. En septiembre de ese año, el régimen fascista croata de los Ustasha acorraló a 45 dignatarios e intelectuales locales y los trasladó a Daksha, donde fueron brutalmente ejecutados y sus cuerpos arrojados al mar. Se dice que sus fantasmas rondan la isla y muchos visitantes han informado de sucesos extraños y una sensación de inquietud durante su estancia en la isla. La isla de Lokrum, un exuberante paraíso a un corto trayecto en barco de Dubrovnik, alberga jardines, playas y las ruinas de un monasterio medieval. Sin embargo, se dice que la isla está maldita, ya que muchos creen que cualquiera que saque algo de la isla sufrirá un terrible destino. En la isla ha habido numerosos informes de sucesos extraños, como la aparición de monjes fantasmales y el sonido de ruidos inexplicables. Algunos afirman haber visto el fantasma del archiduque Maximiliano de Austria, propietario de la isla en el siglo XIX y de quien se dice que hizo un trato con el diablo a cambio de su belleza. Tanto si cree en fantasmas como en maldiciones, las islas Daksha y Lokrum tienen una historia oscura y misteriosa que sigue cautivando a los visitantes hasta nuestros días. Antiguo complejo de fertilidad. A veces los arqueólogos y los científicos no son los primeros en descubrir artefactos y sitios históricos. En 2017, unos saqueadores fueron los que tropezaron con un antiguo complejo de fertilidad en Bazbak, Turquía. Estos saqueadores descubrieron sin saberlo un antiguo complejo de fertilidad oculto bajo una casa local. Por suerte, se corrió la voz, y el descubrimiento de los saqueadores llamó la atención de los arqueólogos de un museo local. Los arqueólogos no perdieron el tiempo y comenzaron inmediatamente su investigación. Encontraron una estrecha abertura que les condujo a una extensa cámara subterránea. Tallada en piedra caliza, esta cámara tenía una impresionante longitud de 98 pies. El complejo también incluía una larga escalera descendente que conducía a una galería. Con el tiempo, la erosión llenó de sedimentos estos espacios subterráneos. Sin embargo, los paneles murales que adornan el complejo son visibles hoy en día. Los arqueólogos descubrieron una serie de imágenes cautivadoras que se cree que son obra de un culto a la fertilidad del primer milenio antes de Cristo. Estas impresionantes tallas representan a dioses y diosas intrincadamente grabados en la pared rocosa. Este descubrimiento arrojó luz sobre un aspecto intrigante de la historia. Reveló que durante la primera fase del control neo-asirio en la región, existió una relación de cohabitación y simbiosis entre los asirios y los arameos. Sin embargo, esta relación cambió con el tiempo, lo que muy probablemente provocó el posterior abandono de este complejo. Aún así, este descubrimiento nos permite echar un breve vistazo a la dinámica de los pueblos de la región hace miles de años.